Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la presentació dels llibres ¿Qué es eso llamado ansiedad? Antídotos para la ansiedad y Pensar para vivir con significado de Jesús Liébana Nieto, organitzada per la Junta Territorial de la Delegació de Tarragona del COP. En primer lloc us presentarem a l'autor. Jesús Liébana és psicòleg i actualment exerceix en l'àmbit privat. És llicenciat, expert universitari, postgraduat i màster en psicologia. Informar-vos que l'activitat es gravarà, per la qual cosa inhabilitarem els micròfons i les càmeres. Podeu fer les vostres aportacions i preguntes a través del xat. Doncs, si us sembla, iniciem la presentació dels llibres. Jesús, quan vulguis, moltes gràcies. En primer lugar, agradecido a todos los asistentes y al Colegio Oficial de Tarragona por permitirme presentar estos libros. El primero de ellos habla sobre la ansiedad. ¿Qué es eso llamado ansiedad? Y me decidí a escribirlo porque a partir de la pandemia y en consulta, las personas que han asistido están expresando un malestar que les incapacita en muchas ocasiones para tener oportunidades sociales o laborales, porque el comportamiento que tienen a raíz de este estado alterado suele ser de escapar de situaciones o evitar ciertas situaciones, algunas más específicas y otras muchas se evitan en general en los casos más incapacitantes, porque la persona tiene miedo a sufrir algún síntoma físico del que se diese sin poder señalizar o identificar un objeto o una situación determinada, y el síntoma físico le incapacitaría hasta tal punto que se sintiera avergonzado o humillado ante la posibilidad de no poder escapar de esa situación. Y en estos casos más graves, como decía, la persona queda recluida en casa, perdiendo oportunidades laborales, entrevistas que pueden ser muy relevantes para encontrar un empleo o otras oportunidades en cualquiera de las esferas de la actividad de la persona. Por lo tanto, este estado de ansiedad que genera tanto malestar a nivel clínico significativo, lo que sucede es que la persona está evitando, por lo general como tendencia, muchas situaciones y pierden muchas oportunidades, lo que desemboca en muchos casos en depresión, es decir, en una desesperanza también asociada a poder encontrar un mejor estilo de vida o un mejor empleo o una pareja en el caso que sean más jóvenes, etcétera. Entonces, la explicación un poquito de decidirme a escribir este libro, que lo he hecho muy breve, es esto, que a raíz de la pandemia he visto personas que están sufriendo por su estado, que parece que no tienen la sensación de controlarlo y por lo tanto la opción que han elegido de alguna manera es evitar o escapar o en el caso más grave quedar recluido en casa. La intención del libro es ayudar a personas que pudiesen tener un malestar en este sentido, porque la ansiedad, a diferencia del miedo, aunque comparta características similares, es anticipar un futuro que se percibe como negativo o muy catastrófico. Es decir, la atención no se centra en el momento presente, sino en un futuro que, como decía, se percibe sin justificación como negativo. De una manera se interpretan los acontecimientos, las situaciones de una manera muy catastrófica y muy negativa, y por lo tanto la persona no vive en el presente, no disfruta del momento, tiene una atención alterada, la atención se suele focalizar en estímulos determinados, no en todos los estímulos que hay presentes en una situación, y normalmente a los estímulos que se perciben como más negativos, haciendo generalizaciones a partir de pocos datos y sacando conclusiones siempre negativas, como decía, que eso lo que hace es que incluso estímulos neutros que no tienen ningún significado se vean como amenazantes. O sea, la persona hace una interpretación distorsionada de muchos de los estímulos que se dan en situaciones sociales o dependiendo del cuadro clínico o los síntomas que presentase, incluso en objetos que a veces están presentes, como en los trastornos fóbicos, fobias simples como tener miedo
a un animal, a una mascota. Y en estos casos de menor gravedad, la persona, digamos que canaliza la ansiedad, la proyecta en ese objeto, un perro, por ejemplo, un gato, lo que fuese, y huye sistemáticamente de este objeto, que es, como decía, el caso de una fobia simple, más fácil de intervenir y de, digamos, de subsanar esos síntomas. No tiene ese grado de incapacitación tan fuerte como, por ejemplo, en una agorafobia o en un trastorno de pánico que diese lugar como, como consecuencia a no salir de casa, a tener miedo a salir de casa, porque la persona siente que no va a poder escapar si le pasasen estos síntomas físicos que se observan en el trastorno de pánico, en ese episodio de pánico. La ansiedad, como decía, es un estado difuso de emociones que se focaliza en un futuro que se percibe muy amenazador y se suele centrar la atención, como decía, en estímulos que son percibidos como negativos o en el caso en que sean neutros, se le da un significado negativo y amenazante sobre todo. La expresión del malestar en función de la persona afectada tiene diferentes vías. Una de ellas es el cuerpo, como decía, la persona afectada de un episodio de pánico o un trastorno de pánico que se repite varias veces durante un tiempo significativo. Normalmente el tiempo para poder diagnosticar suele superar los 6 meses en los trastornos de ansiedad. Y digamos que esta persona, al tener una conciencia interoceptiva muy elevada, es decir, es muy consciente de los cambios corporales, de la aceleración del corazón que tiene o cambios corporales diversos, sudoración, sequedad de boca, etcétera. Esta persona, al no saber atener, al sentirse muy incómoda e interpretar estos síntomas de una manera muy catastrófica, como decía, pensando incluso que le va a dar un infarto o que va a tener un problema de salud grave con un desenlace trágico, evita salir de casa, que sería el caso más grave de trastornos de ansiedad, la agorafobia. Es decir, el miedo a salir de casa porque en muchos casos no saben a qué atenerse y como, digamos, el cuadro clínico de ansiedad da de una manera, se presenta de una manera inesperada y abrupta, muy bruscamente, sin avisar, pues la persona se siente más cómoda en casa. En el caso de mayor gravedad, como decía, la ansiedad se expresa en diferentes canales o vías, por decirlo así. En el cuerpo es una, como decía. Quizá los cuadros clínicos más prototípicos serían el episodio de pánico, que es más puntual, o el trastorno de pánico en el caso en que se hayan repetido esos episodios varias veces durante un mes y con un tiempo significativo de más de 6 meses. Y hay una consecuencia de todo esto, que cuando la persona no sabe a qué atenerse o qué objeto o situación le genera estos síntomas, porque son, como decía, bruscos e inesperados, se recluye en casa. Entonces tendríamos, a consecuencia de esto, un trastorno que en mi opinión es secundario, que sería la agorafobia, es decir, la solución por la que opta esta persona es no salir de casa, para evitar esa incomodidad de tener esos síntomas físicos que provocan el episodio de pánico. La persona afectada suele acabar, digamos, rodeada entre una multitud, eh, con unos sanitarios en ambulancia que le dan un ansiolítico sublingual y así se tranquiliza. Cuando el origen de todo este cuadro es psicológico por lo que decía, por la ansiedad. Es decir, por esa percepción de amenaza hacia un futuro que va a venir mal, que se percibe de una manera catastrófica y que además deja a la persona en un malestar crónico porque no puede disfrutar del presente. No se concentra, no tiene ese estado de flow o de cuando estás, digamos, concentrado en una tarea que te gusta o en una película que te gusta o leyendo un libro. Parece ser que la persona tiene dificultad para poder centrar su atención
en el presente, disfrutar de las actividades con las que antes sí que disfrutaba. La ansiedad, por ejemplo, pues como decía, se presenta en el cuerpo, como decía, en estos casos, más prototípicos de trastornos fóbicos. Serían otro caso en el que se presenta en el comportamiento, porque la persona cuando tiene miedo de algún objeto o situación automáticamente lo evita. Este cuadro clínico, a diferencia del anterior, es menos grave, simplemente porque es más cómodo para la persona saber identificar cuál es el objeto o situación que le genera malestar y por lo tanto opta por la opción de huir o escapar o simplemente no presentarse cuando tiene la certeza que va a tener presente ese estímulo que le provoca tanta ansiedad y del cual huye sistemáticamente. En los trastornos fóbicos no hay tanta gravedad porque la persona puede funcionar, sin embargo, reconoce la irracionalidad de la interpretación que hace y opta por evitar como un refuerzo que tiene al no exponerse a esas situaciones. Y también la ansiedad se puede expresar en otro canal, como decía, que es el pensamiento, en la vía cognitiva. Entonces encontramos a muchas personas que a veces vinculadas a un cambio vital significativo, una pérdida de empleo o, digamos, cualquier cambio significativo que le genera unas excesivas preocupaciones o le demanda una adaptación a un nuevo estilo de vida, la persona opta por, digamos, la manifestación del trastorno de ansiedad generalizada sería en el pensamiento, perdón, y hablamos de una persona que está constantemente preocupándose de diferentes esferas de su vida, tanto en el, digamos, en el trabajo como en la familia, en su relación de pareja, los hijos, la salud, etcétera. Esa preocupación de la que no puede salir y que entra en bucle, también le genera una falta de concentración en las tareas y un malestar clínicamente significativo. En muchos casos de ansiedad generalizada, la persona refiere que hay unos pensamientos sobre las preocupaciones que están también distorsionados. Muchos pacientes, la persona piensa que preocupándose está evitando que suceda aquello que tanto teme. Una pérdida de empleo, que tenga una enfermedad grave o incurable, con las repercusiones que eso puede tener en sus hijos, en la crianza de sus hijos, en el futuro de su familia, etc. Y uno de los motivos de poder sacar a la luz este libro va destinado a ayudar a las personas que lo están pasando mal, que están sufriendo por este estado mental en el que lo principal es que no perciben control de lo que les sucede. Entonces hay una atribución de control externo muchas veces y no saben cómo salir de estos bucles de ansiedad que generan tanto malestar. Uno de los antídotos a la ansiedad, que es fácil decirlo, pero la persona que está en este estado hay que aproximarse a ellos con mucho respeto porque en este estado es difícil ver una solución y por eso justamente, bueno, los profesionales de la psicología podemos ayudar a orientar y acompañar el malestar. De eso se trata el libro también, para ayudar a las personas que lo estén pasando mal a adquirir más control. Muchas veces los antídotos a la ansiedad pueden ser muy básicos y se le pide a la persona un esfuerzo o, digamos, una actitud de apertura a la experiencia, porque muchas veces es bueno hacer actividades, salir de casa, hacer algo de ejercicio. Con el ejercicio estás controlando la respiración, con el ejercicio también estás controlando los músculos, tensando, distensando, la respiración. Si estás en contacto con la naturaleza, que es algo muy saludable, también genera un estado de serenidad importante. Si tienes miedo a salir de casa, es bueno quedar con alguien o estar en un grupo para salir y hacer ejercicio físico, como decía. Después, otra de las actividades es de cuidar la higiene del sueño, es decir, no irte a dormir antes de haber procesado
todo lo que has pasado durante el día, porque la mente necesita un espacio para resetear y procesar todo lo sucedido durante el día, aquello que te ha quedado en el filtro mental, una preocupación, una discusión en el trabajo o cualquier tema que pudiese, digamos, hacer que la persona cuando está en casa está pensando en aquello. Y esto suele pasar, no forma parte de la psicopatología, es algo normal. Entonces es bueno, antes de ir a dormir, estar una hora, media hora, en función de la persona, lo que necesite, procesando todo lo sucedido e irse a dormir simplemente cuando ya veas que estás cansado y lo necesitas. Eso por un lado, hacer ejercicio es un antídoto a la ansiedad, caminar simplemente, no hace falta, digamos, tener esfuerzos excesivos ni ser un deportista de élite, pero sí salir, caminar, ejercicio diario, a poder ser, o 3 veces semanales. La higiene del sueño, como decía, no ir a dormir antes de haber procesado todo a nivel individual, ¿eh? Una persona sola antes de ir a dormir que esté pensando y dejando que la mente vaya recordando lo sucedido durante el día o durante la semana. Después, cuidar la alimentación. Es importante, digamos, comer de una manera consciente, tener un espacio para comer sin hacer otra cosa y sobre todo consciente, respirando y sabiendo lo que se está comiendo, porque estamos observando también mucho trastorno de atracón cuando la persona ha pasado unas situaciones estresógenas, ansiógenas, situaciones así que generan malestar. La persona parece ser que adopta una forma de comer no consciente y de una manera en forma incluso de atracón, como un patrón bulímico de comer mucho para relajarse. Y esto es la falta de control que decía, porque la ansiedad en el fondo, de las cadenas de la ansiedad es percibir que no tenemos control sobre lo que nos sucede. Y eso es justamente la ansiedad. Y además, focalizar la atención en un futuro que no nos permite vivir el presente de una manera satisfactoria. No nos permite disfrutar de actividades con las que antes igual sí que disfrutábamos. Por lo tanto, decir un mensaje de serenidad a las personas que estén pasando momentos o estados de ansiedad se puede controlar si, si estás abierto a la experiencia y confías en los profesionales. Se puede controlar a través de la respiración, a través de la tensión o distensión muscular. Hay ejercicios y técnicas para ello. Y se puede controlar también si tú incorporas a tu estilo de vida una mayor conciencia sobre lo que haces. Antes de comer, saber qué vas a comer. Antes de ir a dormir, saber qué tienes que procesar antes a nivel individual, como decía. Hacer ejercicio, salir de casa, si a la persona le cuesta salir sola, por lo que sea, cada cual tiene sus síntomas o su problemática. Siempre es bueno quedar con alguien sin anticipar el que te diga que no o sin tampoco dar una interpretación distorsionada a la persona a la que llamas no pueda en ese momento. Pero siempre es bueno dejar una vía, un mensaje de esa opción a salir juntos, a caminar con alguien, si tienes miedo a salir o lo que fuese, ¿no? Y ese es el mensaje del libro, principalmente va destinado a personas que estén pasándolo mal o sufriendo porque están pasando un cuadro, presentan un cuadro determinado. Como decía, cada persona tiene unos síntomas distintos, pero sí que hay un repertorio de síntomas y en los estados de ansiedad que generan tanto malestar, la persona suele evitar y escapar de situaciones o permanecer inmóvil muchas veces porque se están percibiendo o interpretando situaciones u objetos, como decía, o a veces la vida en general, el mundo en general, de una manera distorsionada, una manera en la que se percibe el mundo de una manera hostil, las situaciones se perciben amenazadoras y la persona opta por evitar
o no salir de casa. El libro que escribí, que es eso llamado Ansiedad, Antídotos contra la Ansiedad, es muy breve y pretende llegar a la población subclínica a veces, porque son personas muchas veces que no han tenido antecedentes por psiquiatría ni tampoco psicopatología mental grave, pero que a raíz de la pandemia se ha visto que hay cuadros de ansiedad que se focalizan en un futuro, digamos que la persona se focaliza en el futuro, no disfruta el presente, percibe el futuro muy catastrófico, hay mucho miedo intenso e incapacitante, ansiedad, ante la posibilidad de enfermar, ante la posibilidad de cualquier situación que fuese desfavorecedora. Y eso es lo que quería transmitir en la presentación del primer libro, que es eso llamado Ansiedad y Antídotos contra la Ansiedad. Los antídotos son importantes transmitirlos. A veces actividades tan básicas que la persona, si está abierta a realizarlas, las puede hacer y adquirir una mayor sensación de control, pueden cambiar todo el curso del cuadro. El pronóstico puede ser mucho más favorable si la persona incorpora estas tareas tan sencillas que había comentado antes y que van a, digamos, amortiguar ese estado de ansiedad. Los síntomas se van a hacer menos intensos y la persona poco a poco va a tener la sensación de que con su comportamiento va a lograr amortiguar los síntomas, como decía, disminuirlos y tener mayor calidad de vida, cambiando la atribución de control externo, es decir, el control lo tienen las situaciones. Muchas personas piensan que las situaciones tienen el control de su vida o lo que sucede en el exterior, cuando no es así. La atribución de control interno, es decir, que la persona atribuye el control a su comportamiento, es uno de los factores también que predice un buen pronóstico en los cuadros clínicos, ya sean ansiedad o depresión. Es evidente que los psicólogos tenemos aquí mucho que hacer. Hay muchos profesionales que nos dedicamos con bondad a ayudar a personas que lo están pasando mal. Y la idea de la presentación de este libro, agradecido al Colegio Oficial de Psicólogos de Tarragona, es llegar a las personas que están sufriendo por algún estado mental de ansiedad o por algún trastorno adaptativo porque ha habido cambios significativos en la vida que no se saben afrontar bien, etcétera. Entonces el libro, como decía, es muy breve, escueto y la intención era esta, llegar a personas que estén sufriendo o que estén en esa fase precontemplativa en la que ven que hay un pequeño problema, pero no quieren, digamos, o todavía no son conscientes de que así es y no se comprometen, digamos, o se responsabilizan de esto. Este es el primer libro. Yo invitaría también a los ponentes, a las personas asistentes, a las que le agradezco la asistencia, a si tienen alguna duda o alguna cuestión, que pudiesen hacerlo a través del chat para poder resolver las dudas que surgiesen o las críticas que hubiese. Y si me lo permitís, podría pasar al segundo libro, que el segundo libro habla en relación con todo esto también, a pensar, el libro que escribí le puse por título, después de indagar, a pensar para vivir con significado. Es un libro que escribí en la época del confinamiento, en la pandemia. Es evidente que fueron meses en los que adaptarse a estar en casa me motivaron a escribir por tener tanto tiempo. Y el libro trata de usar el pensamiento, que es una de las herramientas exclusivas del ser humano, el pensamiento de una manera, incorporarlo a nuestro estilo de vida, siempre conectado con el sentimiento, por supuesto. No se pretende reducir al ser humano a una máquina de pensar, ni mucho menos, pero sí que utilizar el pensamiento como una herramienta para que nos dé mayor bienestar e incluso mayor conciencia de finitud, porque somos personas que
como todos, tenemos una existencia marcada entre el nacimiento y nuestro final de existencia. Desafortunadamente es así. Y lo que pretende es conectar con la educación en valores, la educación del desarrollo de la moralidad e incorporar esos valores que pueden ser los que nos dan una esencia, la verdadera esencia, los valores personales, incorporarlos a nuestro estilo de vida. El libro plantea una de las hipótesis en las que se plantea que el malestar humano es fruto de un choque entre los valores que nosotros tenemos y lo que hacemos como personas, nuestra actividad o nuestro comportamiento. Incluso a veces hay choques entre ideas, choques entre tensiones internas que hay que resolver, entre lo que pensamos y hacemos o lo que pensamos y decimos. Esas tensiones internas demandan una solución, resolverlas, y muchas veces la persona, por los roles distintos a los que se ve envuelto por el trabajo o por diferentes actividades que se hacen a nivel social, digamos que los valores se ven transgredidos de alguna manera. Y la hipótesis del libro era que el hecho de hacer algo que vaya en contra de tus propios valores genera malestar. Lo que suele suceder es que en muchas ocasiones las personas no somos conscientes de los valores que tenemos y nos dejamos llevar por la inercia social, por conductas que son aceptadas en una determinada comunidad, en un determinado grupo laboral o en la esfera que fuese, sin pensar demasiado si esa conducta está bien o mal. Muchas veces suben los niveles de medios de inmoralidad aceptada porque en grupo el pensamiento se polariza a lo más extremo y además se pierde capacidad crítica individual. El libro lo que pretende es defender el tema de los valores personales, algo para lo que no nos han educado, y defender también la importancia de adquirir conciencia y darnos cuenta que al final somos personas hechas de valores personales y que cuando se transgreden estos valores, por lo que fuese, por la presión social o por diferentes circunstancias, hay un malestar que aunque sea diario y cotidiano no se percibe, pero que esa acumulación de malestar al final puede generar o desembocar en un trastorno, en el peor de los casos, o en una vida inauténtica, en una vida que no tiene demasiado sentido. Y se están observando a veces, pues bueno, comportamientos en adultos, personas que no tienen, como decía, patología mental grave, ni antecedentes por psiquiatría, comportamientos como beber en exceso los fines de semana, hacer actividades que son muy rutinarias los fines de semana y en los que se dan patrones de consumo excesivos, ya sea en alcohol, que está tan generalizado en nuestra cultura, o drogas o otras adicciones, porque la persona percibe que no tiene demasiado sentido lo que hace durante la semana y a veces el fin de semana es una vía de escape. Otra vez más, en relación al anterior libro de ansiedad, hablamos de la proclividad del ser humano a escapar de aquello que nos resulta incómodo, a evitar lo que nos resulta incómodo, como decía, y en este caso estamos hablando de unos comportamientos de consumos excesivos, sin forzosamente haber una adicción detrás de estas conductas, que lo que hacen es escapar una vez más, como decía, de esa vida que estamos llevando sin demasiado sentido, que nos resulta incómoda, o de esa respuesta que tenemos en el trabajo, en la comunidad, porque nos hemos conformado a unas maneras de pensar o de hacer que están aceptadas por una mayoría, y eso no significa que el hecho de que estén aceptadas estén bien.
Esta es una de las hipótesis que yo planteo en el libro. Como decía, lo escribí en la pandemia, en el confinamiento, forzoso, estos meses de recluimiento que tuvimos obligado, ¿no?, en la pandemia, y la propuesta es que una de las principales causas del malestar humano es el transgredir, el chocar con lo que nosotros consideramos de valor o más valor. En el libro se hace todo un recorrido del ciclo vital, de la condición humana. Yo me he alimentado como autor en diferentes autores, a su vez, tanto de psicología como de filosofía. He recordado mucho el trayecto formativo durante mi época de licenciatura y máster. Es decir, que creo que es un libro que es interesante de leer y nos va a hacer, en el mejor de los casos o en cualquier caso, reflexionar y tener un espacio de reflexión para poder mejorar y sacar la mejor versión como personas. Hablo de la responsabilidad de cada persona a nivel individual, de resolver las tensiones internas que tenga o los problemas que tenga, y poniéndolo en relación con los estados de ansiedad o depresión o cualquier problema que haya. Es importante que la persona asuma la responsabilidad que tiene. Nunca se habla de culpa, sino de responsabilidad, para intentar sanar o subsanar esos síntomas que a veces son incapacitantes o que generan mucho malestar, o que en cualquiera de los casos nos hacen sacar la peor versión que tenemos cuando tenemos algún problema. Y así, de una manera escueta, es un resumen de los dos libros. Quizá este último es un libro que requiere más dedicación o reflexión, porque no se habla de ninguna patología en concreto, sino del desarrollo humano, de las diferentes fases del ciclo vital. Se pone mucho énfasis en la condición social que tenemos, en el apego, en la responsabilidad, e intentar ir autorrealizándonos, sacar nuestra mejor versión o las potencialidades que podamos llevar dentro, reconociendo también las limitaciones que todos poseemos como persona. Creo que es un libro que va a ayudar también a las personas que quizá tengan algún problema a hacerse más responsables de sus problemas, a no autoculpabilizarse, ni mucho menos, cambiar esa palabra de culpa por responsabilidad. Eso es muy importante también para no entrar en cuadros depresivos o en síntomas depresivos, y adoptar una actitud positiva de responsabilidad individual, porque sí que es verdad que cuando una persona a nivel individual mejora y contribuye, todo lo de alrededor mejora. Y es un libro que pretende, pues, ayudar a la sociedad en general, que a veces se han visto momentos de mucha crispación, de mucha irritabilidad, por no saber, digamos, acoger las diferencias, diferentes maneras de pensar, y reducir a la persona a, a un enemigo o un amigo en función de si piensa o no como yo, de si parte de una misma ideología o no, que esto es un error bastante grande y revela también, pues, la limitación humana de poder aceptar la realidad en su diversidad, y es un peligro también porque puede generar una polarización, puede generar conflicto. Y entonces el libro lo que intenta es llegar a las personas para que tengan espacios de reflexión y poder contribuir a mejorar a nivel individual, a nivel social, y a aceptar las diferentes formas de pensar, diferentes estilos de vida y diferentes problemáticas, como decía, que hay, entre ellas la ansiedad, la depresión, otros trastornos más graves o maneras de ser que a veces no encajan con nuestra manera de pensar. La presentación así a nivel general de estos dos libros, eh, creo que la he hecho así de una manera bastante resumida,
y la motivación es esa, poder contribuir a mejorar a las personas que sufren a nivel individual porque tengan un cuadro de ansiedad, en este caso estábamos hablando de ansiedad, y a nivel individual también a poder adquirir más control y más conciencia y darse cuenta también de cómo pensamos, de cómo actuamos, de si esa actuación que hacemos es acorde a lo que nosotros pensamos o a lo que valoramos simplemente, o si es una actuación que está más basada en la conveniencia, en la astucia social sin demasiado sentido, si hay una motivación de poder simplemente por poder o otro tipo de motivación económica que hace que no tengamos el suficiente desarrollo moral para poder actuar como deberíamos actuar, ¿no? O conforme a nuestra escala de valores, a nuestra manera de ser, sin transgredirlos. Y a partir de esta exposición, me gustaría agradeceros la asistencia y también me interesaría mucho si en el caso en que los asistentes tengan alguna duda u opinión, que pudiesen usar el chat para poder resolverla. Cualquier crítica, opinión, estoy abierto a poder responderlas a través del chat. Agradecido al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, a la Delegación de Tarragona, por permitirme la presentación. Y si os parece bien, damos turno a cualquier duda o crítica o sugerencia que hubiese entre los asistentes. Agradecido a ellos también. Y espero que me digáis